Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir la emotiva historia de Huyen y su pequeño jardín. Desde aquellos primeros momentos en que arrancaba hierbas con paciencia y sembraba semillas, hasta cómo ese jardín se convirtió en un espacio de paz, fortaleza e inspiración para quienes la rodean. Si este video te inspira, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Una mañana, una llovizna ligera cubrió el pequeño jardín con una fina capa de niebla, envolviendo todo el espacio en un velo gris. Huyen se arrodilló en la tierra húmeda, con las manos llenas de barro, arrancando cuidadosamente las hierbas silvestres del borde del camino y colocándolas en los surcos recién removidos. Para ella, cada plántula no era solo comida, era una esperanza frágil, como la tenue luz que se filtraba a través de las nubes espesas. Se inclinó y susurró: «Crece fuerte», como si sus palabras pudieran insuflar vida a las raíces rotas. La mirada de Huyen recorrió el terreno recién sembrado con espinacas de agua, imaginando brotes verdes que alimentarían a las gallinas que planeaba criar. Pero la preocupación se coló en su corazón. ¿Enraizarían estas plantas en esa tierra desconocida? La lluvia hacía el suelo resbaladizo, y sus pasos vacilaban, como su vida, siempre tambaleándose entre el esfuerzo y la incertidumbre. Para alejar el cansancio, Huyen aplaudió, el leve sonido como un pequeño acto de consuelo, apartando el resfriado que persistía en su pecho. A lo lejos, el canto de un gallo resonó, recordándole su objetivo: un jardín, un gallinero, un nuevo hogar para ella y su hija. Al ponerse de pie, Huyen se limpió el sudor mezclado con agua de lluvia de la frente. En sus ojos resueltos ardía un voto silencioso. No se rendiría, sin importar cuán árida fuera la tierra o cuánto durara la lluvia. Una brisa fría pasó, pero en su corazón, una llama de esperanza aún titilaba, soñando con el día en que esos surcos florecerían, darían frutos y prosperarían. Esa tarde, en la pequeña cocina, la tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba el rostro cansado de Huyen. Estaba junto a la mesa, cortando hojas de lima, cuyo aroma se mezclaba con el vapor que subía de una taza de miel caliente. El resfriado seguía aferrado a ella. Cada estornudo le provocaba un dolor agudo en el pecho, pero Huyen se negaba a detenerse. «Maya acaba de recuperarse. No puedo derrumbarme ahora», se dijo, con los ojos ansiosos mirando hacia la esquina donde su hija había estado con fiebre. Removió el agua con limón, recordando remedios populares. Limón, miel y romero podían curar. Pero en el corazón de Huyen había un miedo mayor, el temor de que su hija volviera a debilitarse, de que la escasez las atrapara en un ciclo interminable. Tomó un sorbo. El sabor agridulce le arrugó el rostro, como la vida misma, con un toque de dulzura pero cargada de dificultades. Afuera, el repiqueteo de la lluvia en el tejado de hojalata sonaba como el latido de sus preocupaciones. Huyen miró hacia el jardín, donde los surcos empapados yacían, y pensó en Maya. Su hija era la única razón para perseverar. Secándose las manos en un delantal viejo, resolvió no dejar que la enfermedad la derrotara. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente seguía clara. Debía mantenerse fuerte por Maya, para que el jardín prosperara, para que el gallinero se construyera. Cada respiración era una promesa de superación, por su hija, por su futuro. Sus ojos brillaban con resiliencia, como la pequeña lámpara de aceite que ardía valientemente contra las corrientes de aire. Mientras la lluvia seguía cayendo, Huyen se sentó en el porche, con los ojos mirando a lo lejos,
dejando que las gotas la llevaran al pasado. Pensó en su esposo, ahora en prisión. No siento nada. Su presencia, alguna vez familiar, era ahora un recuerdo desvaído tras 3 años de separación. Su vínculo se había enfriado, como el jardín empapado por la lluvia, húmedo, pero estéril. Pensó en su suegra, probablemente aún sin saber que Huyen se había ido, y en su suegro, el único que alguna vez le mostró amabilidad, ahora desaparecido. El arrepentimiento mezclado con dolor hizo que apretara los puños. Alguna vez soñó con una familia, pero ahora solo quedaban ella y Maya. «Debo vivir por mí, por Maya», susurró, con la voz temblorosa pero decidida. En esos recuerdos oscuros, emergió como una luz rara, el que la apoyó cuando estaba perdida. Huyen miró el jardín, donde sembraba semillas de esperanza, y sintió un cambio en su interior. El miedo y la dependencia parecían disolverse, reemplazados por una fuerza interna. La lluvia caía, pero no podía apagar el fuego de determinación que crecía en ella. Se puso de pie, con pasos más firmes, como si hubiera soltado una carga que llevaba mucho tiempo. Huyen sabía que, incluso si su esposo salía de prisión, incluso si su suegra la buscaba, no regresaría. Esta vida ahora le pertenecía a ella y a Maya. La construiría palada tras palada, surco tras surco, día tras día. Sus ojos brillaban con determinación, como el viento que despejaba las nubes negras en el cielo. A la mañana siguiente, la lluvia cesó y el sol salió, iluminando el camino embarrado por donde llegaba Llevaba un pesado rollo de malla en el hombro, con sudor en la frente. Al ver a Huyen cavando, gritó con orgullo: «¡Conseguí la malla!». Huyen levantó la mirada. Una rara sonrisa cruzó su rostro, como si un peso se hubiera aliviado de su corazón. Juntos, extendieron la malla y construyeron el armazón del gallinero. Cada movimiento, cada golpe de martillo, se mezclaba en un ritmo de propósito compartido. Trabajaba mientras contaba sobre su largo y agotador día en la obra, con un salario que apenas alcanzó para la malla, pero nunca se quejó. Huyen escuchaba en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que lo hacía todo por ella y Maya. «¿Por qué no me dejaste contribuir?», bromeó suavemente, pero de solo rió y lo dejó pasar. Bajo la suave luz del sol, el gallinero tomó forma, sólido como un símbolo de su esperanza compartida. Huyen miró a el compañero que estuvo a su lado cuando el mundo le dio la espalda, y sintió un vínculo profundo. Cada poste, cada malla clavada en la tierra era un voto silencioso. Construirían un futuro juntos. El sonido del martilleo se mezclaba con risas mientras Huyen bromeaba sobre su resistencia. Aunque agotados, continuaron, como si el gallinero no fuera solo para las gallinas, sino para encerrar los temores del pasado. La luz del sol se filtraba, resaltando su determinación, pintando un futuro más brillante para los tres. Cuando los últimos rayos del sol de la tarde se desvanecieron, el pequeño jardín de Huyen se envolvió en un suave tono dorado. Todo parecía calmarse, con solo el susurro de las hojas en la brisa y el aroma terroso del suelo recién removido. Sentada en una vieja silla de madera en la esquina del jardín, Huyen contempló el fruto de su trabajo y no pudo contener una sonrisa. Las hileras de vegetales, antes tierra árida, ahora palpitaban con vida y vitalidad. Pero la historia no termina con la jardinería. Para Huyen, este jardín era un depósito de recuerdos, un espacio donde redescubrió la paz tras días largos y agotadores. Al principio, muchos pensaron que su cuidado meticuloso de cada planta, su remoción de cada piedrecita, era un esfuerzo inútil. Sin embargo, Huyen creía que esas tareas simples le enseñaron paciencia,
observación y aprecio por las pequeñas maravillas de la vida. En días de clima impredecible, cuando las plantas jóvenes amarilleaban o aparecían plagas, Huyen enfrentó momentos de desánimo. Pero en lugar de rendirse, investigó soluciones, probó diferentes métodos y poco a poco adquirió experiencia propia. Cada desafío fue una lección, haciéndola más fuerte y resiliente. Y cuando vio sus plantas crecer verdes y vigorosas, comprendió que cada esfuerzo, cada gota de sudor, valía la pena. La historia de Huyen también inspiró a quienes la rodeaban. Los vecinos que pasaban se detenían a charlar, pedir semillas o compartir consejos de jardinería. Esto fomentó un sentido de conexión, calentando la pequeña comunidad. Algunos amigos, tras visitar el jardín de Huyen, comenzaron a cultivar hierbas o vegetales en sus balcones, encontrando alegría incluso en macetas pequeñas. Lo que hizo especial al jardín no fue solo el producto fresco, sino el alimento que proporcionó al espíritu de Huyen. Cada mañana, lo primero que hacía era salir al jardín, respirar profundamente los aromas del suelo y las hojas, y recargar energía para el día. Por las noches, tras terminar sus tareas, se sentaba bajo el suave resplandor de una lámpara, escuchando grillos, dejando que su mente se relajara. Este ritmo le ayudó a equilibrar las presiones del trabajo y la vida diaria. Si en la primera parte vimos a Huyen deshierbando pacientemente y cuidando semillas, esta parte revela un viaje de crecimiento. No se trata solo de aprender a cultivar, sino de abrazar la lentitud, la paciencia y la conexión con la naturaleza. El mensaje es claro. A veces, para encontrar paz, no necesitamos cosas extravagantes o complejas, solo un pequeño rincón donde escuchar nuestro interior. Muchos que vean esto podrían preguntarse, ¿podría empezar un pequeño jardín como Huyen? La respuesta es un rotundo sí. No necesitas mucho terreno o espacio. Unas pocas macetas en un balcón, algunas semillas fáciles de cultivar como hierbas, mostaza o lechuga, y puedes comenzar tu propio viaje verde. La escala no importa. Lo que cuenta es la alegría de plantar y ver la vida crecer día a día. Cuando tu jardín dé sus primeros brotes, entenderás la alegría que siente Huyen. No se trata solo de comida fresca en la mesa, sino de la creencia de que puedes crear valor, nutrir una pequeña parte de la vida. Y cuando compartas tu cosecha con familia o amigos, esa alegría se multiplica. Volviendo a la historia de Huyen, el mayor regalo de su jardín no fueron los vegetales frescos, sino la transformación en su alma. Aprendió a desacelerar en medio del ajetreo de la vida, a ser paciente y perseverar ante los desafíos, a compartir y conectarse con otros. Sobre todo, encontró un lugar al que regresar, para escucharse a sí misma y vivir plenamente cada momento. Ese es el mensaje que quiero compartir a través de esta historia. Espero que el viaje de Huyen te inspire a crear tu propio espacio verde, por pequeño que sea, pero lleno de significado. Porque a veces, la verdadera felicidad no está en cosas lejanas, sino en los actos simples de la vida diaria. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si este video te inspiró, no olvides dar like y suscribirte para unirte a mí en la exploración de más viajes fascinantes. Te deseo un día lleno de paz y energía. Esta es la historia de Huyen y su pequeño jardín, que comenzó en días lluviosos cuando arrancaba hierbas con paciencia y sembraba diminutas semillas. Al principio, muchos pensaron que sus esfuerzos eran inútiles, pero para Huyen,
El jardín se convirtió en un camino de paciencia y en una forma de encontrar paz. En el proceso enfrentó dificultades, plántulas marchitas, plagas y desánimo. En lugar de rendirse, siguió aprendiendo, probando y acumulando experiencia poco a poco. Con el tiempo, el jardín no solo le dio verduras frescas, sino que también creó lazos con vecinos, amigos y consigo misma. Lo más importante fue la transformación interior. Aprender a vivir más despacio, valorar lo sencillo y encontrar equilibrio en lo cotidiano. El jardín de Huyen es más que alimento, es inspiración, demostrando que pequeños gestos de cuidado pueden traer alegría y sentido a la vida.